Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta y propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda su obra. Bendita es la palabra del Señor. Amados, el apóstol Pablo, que es el hombre que Jesús escogió para enseñarnos el camino de la doctrina de la salvación, la doctrina de Jesucristo, fue el apóstol Pablo quien prácticamente la escribió. A él fue que el Señor le dio esa autoridad para que nosotros hoy pudiéramos tener esas enseñanzas. Y una de las personas a la que él le escribe cartas era un joven pastor llamado Timoteo. Timoteo era un muchacho que desde que era pequeñito fue instruido en la palabra del Señor. Tenía una madre y tenía una abuela, vivía más con su abuela. Pablo destaca que vivía con su abuela y que lo entrenaron en la palabra del Señor. No hay nada más importante, mis amados, que nosotros eduquemos a nuestros hijos en la palabra de Dios, en la obediencia a Dios. Dice el Señor que aun cuando sean viejos no se apartarán de ella. Entonces el trabajo que nosotros hacemos con nuestros hijos no es en vano. Lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos en el camino del Señor no es en vano que se lo estamos enseñando. Este joven, siendo prácticamente un muchacho, estaba pastoreando una iglesia. ¿Por qué? Porque se había formado con carácter, con una enseñanza, había asimilado de su madre y de su abuela, pero la había afianzado con la enseñanza que le estaba dando el apóstol Pablo. Era un alumno aventajado del apóstol Pablo. El Señor Jesús vive aconsejándonos, Él directamente a través de su palabra y a través de sus
discípulos que escribieron para nosotros, vivimos nosotros recibiendo consejo constantemente a través de esta palabra. Por eso esta palabra es sagrada, por eso esta palabra cuando la estamos leyendo aquí, cuando uno viene, hay que guardarle reverencia a esa palabra. Hay que estar atento a esta palabra, porque son palabras de vida, palabras que nos llevan a la vida eterna y son los que nos revelan la existencia de una condenación eterna. Y el apóstol Pablo le está diciendo, entre otras cosas, a Timoteo, porque le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Yo no sé qué tiempo usted está viviendo, yo no sé cómo usted está calificando los tiempos que estamos viviendo, pero la mayoría de la gente que conozco dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. Gente que son religiosas y que no son religiosas dicen que estamos viviendo tiempos peligrosos. Yo no sé si usted nota que yo creo que no hay una sola casa en un sector que no tenga reja de hierro, que no tenga puertas de hierro. Y usted dirá, ¿y por qué eso? La gente vive encerrado como si estuviera en una cárcel. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y esos peligros son para todo el mundo. Nos contaba una persona que vive en Estados Unidos que antes como que la gente dejaba hasta la puerta abierta, pero que ya en Estados Unidos que la gente no deja la puerta abierta, vive preocupada por poner el seguro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. No, que yo voy a llegar allí, yo no quiero que me coja la noche. ¿Por qué la gente no quiere que le coja la noche en la calle? Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Y eso se lo está advirtiendo Pablo a Timoteo, diciéndole que en los postreros días estaremos viviendo esos tiempos. Y a nosotros nos ha tocado vivir en los postreros días. Quieras o no, lo que nosotros estamos viendo que está pasando en el mundo demuestra que estamos viviendo en los últimos días que le quedan a esta tierra tal y como la conocemos, a este mundo tal y como lo conocemos. ¿Por qué? Porque Cristo está a la puerta. En cualquier momento suena la trompeta, amado. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo dijo que iba a ocurrir allá en Mateo capítulo 24 está ocurriendo. No hay forma de que nosotros no percibamos que sea así, porque es la realidad. Y oiga, ¿qué iba a caracterizar los hombres de esos tiempos peligrosos? Le está diciendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Yo no sé si usted, que lo que vive metido en las redes, que ustedes ven qué es lo que está pasando. Los hombres se aman a sí mismos. Ya no aman las esposas, no aman mujeres, se aman ellos a sí mismos. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos, porque esa es una característica de estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Hombres ávaros. ¿Qué significa hombre avaro? ¿Qué está diciendo él? Está diciendo que en los tiempos finales la gente no se hartará de tener dinero, siempre querrá más y más y más, a veces sin saber para qué lo quiere. El avaro, amado, es el que quiere más y más. Entonces, el mundo está lleno de gente que lo que quiere es riqueza, y riqueza fácil, riqueza sin ningún esfuerzo. El mundo está lleno de eso. Vanaglorioso, amado, mire, el mundo está lleno de gente que lo que quiere es que lo glorifiquen, que le den honra, que ser famosos y que la gente lo esté aplaudiendo. Estamos llenos de eso. Hay como una crisis, la gente como que quiere que lo vean y muchos hacen cosas incluso malas con tal de ganar fama. ¿Por qué? Porque quizás no tienen las cualidades para destacarse en un deporte, destacarse como artista, y entonces agarran y matan 20 niños en una escuela y ya son famosos por eso y están satisfaciendo esa vanagloria que ellos necesitan.
soberbios. La persona soberbia es que no resiste que no hagan lo que ellos quieren, que sea como ellos dicen. Gente soberbia. Estamos llenos de eso, mis amados. Blasfemo, aleluya. Mire, usted sabe lo que es. Usted entra a esas redes, amado, y oye de esos programas que la gente llama, blasfemando de los demás, blasfemando de Dios, blasfemando del cristianismo, blasfemando de los presidentes. La gente no respeta a los presidentes. Antes la figura presidencial en los países se respetaba. Ahora no, ahora cualquiera amenaza al presidente y lo manda para el... ¿Por qué? Porque la gente son blasfema. Estamos viviendo tiempo de que nadie respeta a nadie. La gente no tiene cortesía. Usted se para en una esquina y todos quieren entrar al mismo tiempo en los vehículos. Nadie quiere darle paso a nadie. ¿Qué es lo que está pasando? Es justamente, amado, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Desobedientes a los padres, ingratos. Amado, ¿cuántos casos no hay? Yo conozco casos de padres que han tenido que meter preso a los hijos. Hijos ingratos. Se enfrentan a los padres, los agreden. Entonces son signos de que estamos viviendo en los postreros días, mis amados. Los hombres serán impíos, sin afecto natural. Amado, a menos que usted tenga amor de Dios, usted no tiene ningún afecto en este tiempo. Solo el amor de Dios en la vida de la persona puede hacer que haya afecto entre las personas. Valga la redundancia. A veces hay afectos que son por intereses. Usted ve que la gente supuestamente se enamora, una pareja, un hombre, una mujer, un joven, una joven, y empieza muy bonito y de repente están cada cual por su lado matándose. ¿Por qué? Porque no hay afecto natural, el afecto que viene del amor de Dios. Hay un afecto carnal, físico, de que me siento bien en el momento que estoy contigo, pero cuando ya no te necesito, cuando ya mi pasión se fue, ya no te necesito, no tengo afecto. Es terrible, amados, lo que está pasando, porque todos nosotros vemos eso diariamente. Vemos en la prensa constantemente que hombre mata a su mujer, mata a sus hijos, después se matan ellos. ¿Por qué? Porque no hay afecto natural. ¿Y por qué? Porque la gente se ha alejado de Dios. La gente no obedece a Dios. La gente no obedece a la palabra de Dios. Intemperante, gente que por cualquier cosa se altera, por cualquier cosa agreden al otro de palabra. Eso nos indica, amado, que estamos viviendo tiempos peligrosos. Crueldad. A veces usted ve que agarran a alguien, un ladrón por ejemplo, lo agarran robando, lo sorprenden, y ya los policías lo tienen, y la gente, todo el mundo quiere darle con lo que sea, porque hay crueldad, amado. Ya está detenido, ya deje que lo lleven, lo procesen. La gente, no, vamos a matarlo. La gente quiere matar, la gente tiene sed de sangre. Estamos viviendo tiempos peligrosos, mis amados. Aborrecedores de lo bueno. La gente aborrece las cosas que Dios le ofrece. La gente ahora a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Y es lamentable, amados, que los gobiernos estén en esa tesitura. Que desde los estados se esté promoviendo que a lo malo se le diga bueno y a lo bueno malo. Que a las cosas que Dios ha establecido como buenas, como correctas, desde los gobiernos estén descartando. Usted sabe lo que es enseñarle a una escuela a los niños a masturbarse. Enseñarle a los niños que ellos cogen el sexo que ellos quieran. Eso es terrible. Es terrible, mis amados, lo que está pasando.
Encuentran niños cada rato en un basurero, recién nacido. Es fuerte, amado, es fuerte. Amadores de los deleites más que de Dios. Traidores. Que tendrán apariencia de piedad. Esto es lo más grave, amado. Que pueden confundir a cualquiera, porque los planteamientos que están haciendo lo dicen tan bonito que usted cree que son verdades. Pero son verdades que están en contra de la verdad de la palabra, que están en contra de lo que Dios ha establecido. Tendrán apariencia, usted lo va a ver muy bonito. Yo recuerdo que participé en una conferencia que vino a dar un español a un lugar donde yo tenía una condición de ejecutivo y tenía mucho que ver con el tema que ese señor estaba tratando. Y ese señor vino a plantear una teoría de que a los niños hay que vestirlos de rosado y a las niñas de azul, y que a las niñas hay que ponerla a jugar con camiones y a los niños jugar con muñecas. Amado, mire, cuando yo oí a ese hombre, yo lo dejé que terminara. Cuando terminó, mire, yo no sé, parece un milagro que me dieron a mí que tuviera la palabra de clausura. Salieron despavoridos. Pues yo le dije que eso era un irrespeto, una falta de respeto a la República Dominicana, a la sociedad dominicana que tiene una formación cristiana. Venir a querer tergiversar lo que Dios ha establecido. Hombre y mujer, Dios lo creó. Hombre con mujer, mujer con hombre, no hombre con hombre, ni mujer con mujer. Entonces yo no sé dónde está la ciencia de ello. ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la conciencia de lo correcto? Porque la ciencia tiene que basarse en lo correcto primero, para luego establecer los parámetros para que algo sea demostrable. ¿Cómo me pueden demostrar a mí que algo es científico si usted está contradiciendo la naturaleza humana? No hay forma, mis amados. Entonces, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque realmente no son piadosos. Son gente que lo que están es tratando de engañar a la humanidad. Porque hay un espíritu de demonio que se está moviendo en la sociedad. Hay un espíritu que se está moviendo, tratando de cambiar las cosas que Dios ha establecido, para ponerla de una manera contraria. Y así están llevando a la humanidad por un derrotero, amado, mire, que es perdición. Perdición para todos los que se van por ese camino. El apóstol le dice a Timoteo: a esta persona evítala. ¿Qué quiere decir esto? Que si a usted lo invitan a cosas que tienen que ver con eso, amado, evite, no pase por ahí. No le haga coro, como dicen los jóvenes ahora. Porque ellos lo que quieren es tener mucha gente en esa misma tesitura para ellos aprobar esos desvaríos. Evítalos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Amado, esto es terrible. Aquí ya se está refiriendo a los que están dentro de la religión, a los que están dentro de las iglesias, que están dirigiendo y están tratando de confundir al pueblo. Esos mismos, dice aquí que son los que se llevan las mujercillas, refiriéndose a personas que están en las iglesias, pero que Jesucristo no está en ellas. Mujeres, muchachas que están dentro de los templos, están congregándose, pero Jesucristo no está en ellas. Están cargadas de pecado, están cargadas de concupiscencia, de deseos pecaminosos. Y estos líderes se aprovechan de esas mujercillas. Es lo que quiere decir aquí el apóstol.
Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Siempre van al templo, siempre están escuchando, pero están ahí, amados, en el cuerpo, pero su espíritu está lejos de ahí. Están en otra cosa. Cuando se le ofrece pecar, entran en el pecado. Y pone un ejemplo y le dice que de la misma manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombre corrupto de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Janes y Jambres eran dos magos que estaban al servicio de el emperador de Egipto. Cuando Moisés fue a llevarle el mensaje de parte de Dios de que liberara al pueblo. Y Dios le dio una vara e iban a ocurrir cosas con esa vara. Y dice la Escritura que Aarón soltó la vara delante de Faraón y la vara se convirtió en una serpiente. Y Janes y Jambres, que también eran magos, soltaron dos varas, también dos bastones, y también se convirtieron en serpientes. ¿Qué nos quiere decir esto, amado? Que hay una imitación. Hay cosas que están haciendo supuestos predicadores que son una imitación de la realidad, que son una imitación de la verdad de Cristo, y la gente los está aceptando. Pero ¿sabe qué pasó? Que la vara de Aarón, la vara que venía con el poder de Dios, convertida en serpiente, se comió las dos serpientes de Janes y Jambres. Janes y Jambres vinieron a resistir, vinieron a contradecir la verdad, a contradecir lo que Dios había dispuesto. Así hay gente que hoy se resisten a que se conozca la verdad y viven tratando de engañar a la gente con la mentira, con una predicación falsa. Pero al final, amado, Dios se lo va a comer, lo va a mandar al infierno. Por más alto que se vean, amado, Dios lo va a enviar al infierno. Dice que son hombres corruptos de entendimiento. Y eso enseñan. Tienen un entendimiento de la palabra corrompido. Y eso ellos enseñan. Pero dice aquí que son réprobos en cuanto a la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que ya han sido reprobados por Dios en cuanto a la fe. Ya no tienen esperanza. Amado, el que pelea contra Dios tiene problemas. No hay forma de usted ganarle un pleito a Dios. Las cosas hay que hacerlas como Dios ha establecido que se hagan. Por eso nosotros siempre, toda nuestra predicación se basa en la palabra. En la palabra, amado. Cero invento. Porque no queremos ser reprobados en cuanto a nuestra fe. Dice más, no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también lo fue la de aquello. Son insensatos, mis amados. Son personas que saben que están haciendo lo malo y lo siguen haciendo, pero no van a prosperar. No van a tener éxito, no van a tener victoria, mis amados, porque al igual que Janes y Jambres van a ser avergonzados. Dice, pero tú has guardado mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Este muchacho, a pesar de que estaba viviendo en medio de tanta confusión, él se mantenía firme en la doctrina de Cristo, en la doctrina que había recibido, amado.
No nos apartemos ni a la izquierda, ni a la derecha, ni arriba, ni abajo. Tenemos que seguir siempre adelante con la doctrina de Cristo. No importa lo bonito que se vean las doctrinas que dicen que todo está bien. No, que yo me voy a beber un trago, que eso no es nada. No se lleve, amado. El que se bebe un trago se bebe el otro. El que empezó a beber fue con un traguito, no se bebió 1 litro la primera vez. El que empezó a bailar fue 2 pasitos que dio. Y usted diría, pero pastor, y bailar es malo. No, no es malo. El único problema es que cuando están en la fiestecita, usted jala a bailar la mujer del compadre y cuando viene a ver usted está cometiendo un pecado que se llama fornicación con la propia mujer del compadre. Porque el roce físico lo que trae es eso, una atracción. Y esa atracción trae fornicación. Y la fornicación es un pecado que la Biblia dice que los que participan de ese pecado no entrarán al reino de los cielos. Es sencillo. Pero es que los evangélicos son así, como que todo es... No, amado, es la palabra. Nosotros lo que tenemos que cumplir con la palabra. ¿Usted se quiere salvar? Obedezca lo que dice la Escritura. Entonces, mis amados, este muchacho estaba cargado de amor y de paciencia, obedeciendo la buena conducta y participando de la doctrina correcta. Dice que el que hace esto, mis amados, el que cumple con la palabra, corre el riesgo de padecer persecuciones. Él dice, sí, pero a mí me han perseguido en Iconio, en Listra, en Corinto, en todos los sitios. Y de todo Dios me ha librado, le dice el apóstol. Queriendo decirle, no te preocupes, que Jehová está contigo. Y si Él es contigo, ¿quién contra ti? Nadie puede contra ti si Dios está contigo, si tú estás haciendo la cosa como Dios te manda. Dice también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A veces la persecución no es que te caigan atrás con un machete. A veces la persecución puede ser que te rechacen, que porque ya tú eres cristiano no quieran saber de ti. Es un tipo de persecución. Pero dale gloria a Dios. Si te critican porque tú eres cristiano, dale gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú estás padeciendo por Cristo y somos bienaventurados cuando padecemos por Cristo. Somos bienaventurados, dice la palabra, cuando por la causa de Cristo se burlen de nosotros. Así hacían con los antiguos profetas. Y no solamente eso, lo mataban. Ahí estaba mirando sobre el profeta Isaías, que lo aserraron, lo mataron, fue cortándolo así. El rey Manasés mandó a que lo mataran. ¿Por qué? Porque él decía la verdad. Le pasearon una sierra y lo partieron en 2. Terrible, amado. Pero ¿dónde está Isaías? En la presencia de Dios. Donde queremos nosotros estar, ¿verdad? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo está lleno de engaño, amados. Uno me engaña a aquel le engaña al otro, el otro me engaña a mí, el otro engaña a aquel. Un mundo de engaño, amados. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener cuidado de participar en muchas cosas del mundo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. En esto quizás no es tanto el que te haya enseñado, sino que lo que te hayan enseñado venga del Espíritu Santo. El maestro por excelencia para nosotros es el Espíritu Santo, mis amados. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez se le ha enseñado. Su abuela y su madre Eunice y su abuela Loida, las cuales, oiga, ¿qué puede hacer esta palabra cuando nosotros la aprendemos y nos mantenemos en ella? Dice que para la salvación
que es en Cristo Jesús. Cuando esta palabra está en nosotros, nosotros la obedecemos y vivimos en ella, son para salvación en Cristo Jesús. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando nosotros leemos la Biblia, en ella encontramos instrucción, corrección, enseñándonos a ser justos. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos procurar de ella. Que nos redarguya, que nos enseñe, que nos instruya en justicia. ¿A fin de qué? De que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Amado, que seamos perfectos. Usted dirá, pero ¿y se puede? Yo puedo ser perfecto. Dice que podemos serlo. Dice que podemos llegar a la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces lo que tenemos que hacer es esforzarnos. Jesucristo un día nos llamó, nos limpió, y entonces comenzamos a vivir en santidad a partir de ese momento, a procurar la santidad permanentemente, a procurar estar apartado del pecado permanentemente. Entonces podemos llegar a la perfección. Y para entrar al reino de Cristo, al reino de los cielos, tenemos que estar en santidad. ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Así que procuremos ser santos, mis amados. Que Dios les bendiga.